gloriosa conforme señalo y conforme explico esto. En Mateo Él es el soberano, en Marcos Él es el siervo. Observen el contraste definitivo. Él es el soberano, Él es el siervo, dos extremos. Y después llega usted de la misma manera al mismo contraste extremo en los últimos dos. En Lucas Él es el Hijo del Hombre y en Juan Él es el Hijo de Dios. Dos contrastes totalmente opuestos. Hombre y Dios, soberano y siervo. Y entonces las dimensiones de Jesucristo llenan en todo el espacio entre estos dos extremos en ambos casos. El Dios soberano y el hombre siervo. Y todo lo que se encuentra en medio de estos dos polos llena todo lo que Él es. Este es el principio que se encuentra detrás de la diversidad en los cuatro evangelios. Sabemos que Mateo presenta a Jesucristo como rey, como soberano. Todo en Mateo se enfoca en su majestad, en su soberanía, en su gran persona, como el gobernante que tiene el derecho de reinar, el Mesías, el ungido, el rey prometido. De hecho, la declaración de apertura de Mateo le da la clave, ¿la recuerdan en el 1:1? El libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y de manera natural, David fue el gran rey. David fue el que promovió la línea o la descendencia real. Y entonces, Mateo desde el principio enfatiza que Jesucristo viene de David. Él viene originándose en Abraham, por así decirlo, en términos de la raza judía, y descendiendo a través de la descendencia de David, la cual le da el derecho de reinar y gobernar. Y entonces el principio de este evangelio es único en términos de Mateo. Ningún otro evangelio comienza de esta manera. Mateo comienza de esta manera porque Mateo lo presenta como rey. Y entonces Mateo rastrea el linaje del Señor desde Abraham a través de la línea real de David. Ahora, le acabo de decir que Marcos lo presenta como siervo. Y debido a que Marcos lo presenta como siervo, Marcos no tiene genealogía en absoluto, porque el linaje de un siervo es irrelevante. Entonces no hay genealogía en absoluto en Marcos. Y Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, y debido a que Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, Lucas toma su genealogía, rastreándola, y comienza en Adán. Debido a que Lucas quiere que sepamos que Él es un hombre que desciende de los lomos del primer hombre, Adán. Y Juan, el cuarto evangelio, quien presenta a Cristo como el Hijo de Dios, hace a un lado toda la genealogía humana y simplemente dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces, Él de manera inmediata se remonta hasta la eternidad pasada y establece la esencia eterna de Cristo. Y como puede ver, cada uno de los evangelios se alinea con su énfasis y de esta manera cuadra su genealogía. Y entonces vemos en Mateo que Él es el Mesías Rey, Él es el soberano ungido, y de esta manera ha venido a nosotros a través de la línea de David. Ahora, hemos rastreado en el capítulo 1 y hemos visto que la línea real viene a través de David y va a lo largo de José y María, y Jesús nace, y Él nace con el derecho de reinar. Si los judíos hubieran tenido un rey en ese entonces, Jesucristo habría sido, por derecho de descendencia, el rey de Israel. Él tenía ese linaje, y ese es el énfasis del capítulo 1. Mateo establece ahí que Él es el rey, y señalamos en todo detalle, hasta el nacimiento virginal, en todo detalle ahí se encuentra el enfoque de que Él tiene el derecho de reinar en el trono de David. Ahora, habiendo establecido que Él es el rey en virtud de su linaje, después en el capítulo 2, Mateo vuelve a enfatizar que Él es un rey en términos del hecho de que ciertas personas vinieron a rendirle homenaje, adoración como rey. Si Él es rey, Mateo nos está diciendo, debe ser evidente por su genealogía. Él tiene que ser hijo de reyes. Si Él es rey, debe ser evidente por la manera en la que la gente le responde. Y entonces en el capítulo 2, Mateo nos cuenta la historia de ciertos hombres sabios que vinieron a proclamar que Jesús, de hecho, era un rey, y a postrarse a sus pies y adorarlo como rey. Ahora, de nuevo, eso es parte del énfasis de Mateo. Él es rey en virtud de su genealogía. Él es rey en virtud de su majestad real que fue desplegada
y aceptada y honrada y revelada por la obra y el esfuerzo de estos hombres sabios que vinieron a traerles ciertos regalos. Ahora, ¿qué aprendimos de los hombres sabios? Hubieron algunas cosas fascinantes que necesitábamos saber y las cubrimos. No necesitamos entrar en esto a detalle. Brevemente les recuerdo de algunas cosas. Notará que en el versículo 1 del capítulo 2 dice que hubieron unos magos que vinieron del oriente. La palabra magos es una palabra que no se puede traducir. Es la palabra magos. Simplemente es una designación de una tribu sacerdotal por herencia que venía de entre algunas personas conocidas como los medos. Los medos eran un grupo grande de personas, entre las cuales habían muchas tribus, y una de las tribus era esta tribu de magos, y era un sacerdocio por herencia. Estos eran una especie de personas de muy alto rango, oficiales, sacerdotes entre los medas, en gran parte muy parecidos a los levitas, así como eran entre los judíos. Ellos llegaron a tener esa prominencia debido a su sabiduría, debido a algunas capacidades que tenían en el área del ocultismo, debido a cierta capacidad astrológica y astronómica. Ellos llegaron a tener el lugar de ser asesores de reyes en las cortes también de Babilonia, Persia y Media. Entonces, eran personas muy visibles, tenían un rango tan elevado que de hecho ningún rey jamás llegaba al trono del imperio persa o parto que no fuera preparado en sus leyes, conocidas como las leyes de los medos y los persas, y ningún rey jamás llegó al lugar de ser rey que no fuera aprobado por ellos. Entonces, ellos eran vistos como los que hacían de manera oficial a los reyes del gran imperio al este de Israel. Ellos estaban ocupados en la responsabilidad de reconocer y coronar a los reyes. Ellos habían estado en las cortes de reyes por años y años y años, inclusive por siglos. Y ellos eran los que de manera oficial establecían a los reyes del este. Y qué significativo es que estos que designaban de manera oficial allí en el occidente a los reyes llegaran a Belén, de hecho, para honrar al que había nacido, al Señor Jesucristo, y a honrarlo como rey. Y entonces Mateo vuelve a enfatizar su punto primordial, que Él es rey en virtud de su linaje, Él es rey en virtud del reconocimiento que recibió. Y lo que es interesante es que Él recibió reconocimiento por parte de gentiles en lugar de recibirlo por parte de judíos, de aquellos que designaban de manera oficial a los reyes viniendo del este. Y podría añadirle esto para recordarle, dice usted, bueno, ¿de dónde recibieron ellos la información acerca de Jesús? Y le conté que en el 586 antes de Cristo, alrededor de 500 años y más antes de que Cristo naciera, Israel fue llevado a la cautividad en Babilonia, ¿recuerda? Israel fue llevada cautiva a Babilonia, a esta parte del mundo, y cuando se les dijo a estas personas, estos babilonios y estos medos y estos persas, que estaban mezclados todos en esa área, se les contó del rey que iba a nacer, y de hecho hubo uno de esos judíos que llegó a un lugar de gran prominencia. ¿Quién fue? Daniel. Daniel, dice en Daniel 5:11, se convirtió en el principal de los magos, y sin duda alguna este gran profeta de Dios les habló del rey venidero. Entonces, ellos estaban listos para esto. Ellos estaban esperando y a lo largo de los siglos esperaban, tenían gran expectativa para que llegara este gran individuo ahí a la escena. Y ellos habían transmitido esta información y cuando llegó el momento, ellos estaban listos para verlo como rey, para reconocerlo. Ahora, añadimos otra nota y quiero recordarles algo. Hubieron dos grandes potencias en el mundo en ese entonces. La potencia en el este era este imperio persa que estaba emergiendo, como era llamado en ese entonces, este imperio de los partos. Ese era, en cierta manera, la potencia emergente, aunque en un momento fueron la gran potencia en el mundo. En cierta manera estaban tratando de volverse a alinear, y la gran potencia en el occidente era ¿quién? Era Roma. Y Roma realmente dominaba todo. Entonces, en el occidente, al occidente de la tierra de Israel, todo ese gran continente europeo y por todos lados, incluyendo Israel, y al oeste de esto, los romanos dominaban. Pero el este siempre estaba fomentando, siempre quería tener rebeliones, siempre quería comenzar pequeñas guerras aquí y allá, y entonces existía esta gran hostilidad entre el oeste y el occidente. Como consecuencia de esto, el imperio oriental estaba buscando un rey. Ellos tenían un rey llamado Fraortes el IV, que fue derrocado porque él era un inepto. Y estaban buscando un rey. Estaban buscando a un rey.
Y estos hombres sabios, entonces, vienen, estos magos, realmente pensaban que quizás este era el monarca que habíamos estado esperando. Quizás este es el que puede tomar las riendas y ser el rey invencible que necesitamos y guiarnos de regreso en contra de la oposición romana, y podemos retomar el mundo que una vez conquistamos. Hubo una época cuando los babilonios y los medopersas gobernaron el mundo, y entonces estaban esperando un rey. Y más allá de eso, yo creo que estos magos también estaban buscando a alguien más que un rey. Yo creo que eran verdaderos hombres temerosos de Dios. Y yo creo que no solo vieron la política en esto, sino que vieron la religión en esto. Y creo que estaban reconociendo que este era un acto fuera de lo normal por parte de Dios para traer a su rey ungido, aquel que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, creo que así como tenían sus metas políticas, también tenían sus metas espirituales en sus mentes, y entonces ellos llegaron y ellos sabían que el rey iba a nacer, y cuando Dios se los reveló mediante el brillo maravilloso de la gloria Shekinah en el cielo en el este, ellos obviamente habían atado los cabos con las escrituras que se les habían enseñado por parte de Daniel y los otros judíos, e inmediatamente empacaron sus cosas y fueron a Jerusalén creyendo que quizás ahí estaba el rey político que habían estado esperando, y sin duda alguna el gobernante espiritual que Daniel y los otros judíos habían comentado que vendría ya por tantos siglos antes. Entonces ellos vinieron a Jerusalén, un grupo de designadores de aquellos que establecían a los reyes de manera oficial de Persa buscando un nuevo rey. Y realmente esto es lo que Mateo quiere que usted vea. Jesucristo es rey. Y estos hombres que establecían a los reyes ahí en el oriente, que se ocupaban en reconocer a los reyes, lo sabían. Y en un sentido real, estas personas fueron los primeros frutos de los gentiles que vinieron a Cristo. Y por cierto, el mundo judío no parecía reconocer lo que estaba pasando en absoluto. Y eso encaja con las Escrituras porque dice que Él vino a los suyos, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Ahora, con eso como trasfondo, vamos a ver los 5 actos en el drama que se desarrolla en los versículos 1 al 12. Veámoslos. En primer lugar, vimos la llegada, y vamos a repasarlos brevemente. Vimos la llegada en los versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Noten que vieron su aster. Recordarán, les dije que esto significa su refulgencia, realmente su gloria, Shekinah. Ahora, ellos sabían que Él era rey y Él vinieron a adorarle como rey. Este es el gran testimonio de Mateo. Aquí está el mundo no judío, los oficiales más grandes en el oriente, los que establecían a los reyes en el mundo, y lo ven como rey. ¿Puede imaginarse la devastación que el Evangelio de Mateo le causó al mundo judío cuando finalmente fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo y comenzaron a leer esto? Que el que habían crucificado de hecho fue reconocido por hombres que de manera oficial designaban a los reyes del este, y ellos lo vieron como el rey Dios, el rey que Dios había prometido. Mateo realmente escribe una palabra devastadora para el pueblo que quedaba, que ya habían desechado a Jesucristo. Ya para cuando él escribe este evangelio, él les dice, él era un rey, él era el rey. Y entonces los historiadores nos dicen que cuando ellos llegaron, no solo eran 3 personas que llegaron en algunos camellos, como las tarjetas de Navidad. No sabemos cuántos eran, algunos estiman tantos como 12 y aún más, pero ni siquiera me molestaría adivinar eso, porque la Biblia no dice. Pero era un grupo de estos hombres que de manera oficial designaban a los reyes, que entraron a la ciudad y tenían ahí sus atuendos bastante ostentosos. Por ejemplo, habrían tenido ahí sus sombreros en forma cónica ahí elevándose en el aire con grandes bordes que bajaban ahí por debajo de su barba, y tenían estas túnicas que volaban por todos lados y estaban ahí subidos sobre toda esta caravana persa, y los historiadores nos dicen que eran acompañados por las tropas del ejército persa. Y cuando ellos llegaron ahí a la pequeña ciudad de Jerusalén, eran noticias, créanme, eran noticias, era un grupo formidable. Ellos habían visto la señal del Hijo del Hombre y habían venido a adorarlo. Adorarlo significa literalmente proscuneo, significa inclinarse a besar. Fue una palabra que hablaba de la manera en la que usted
rendía homenaje, rendía reconocimiento a un monarca. Usted se inclinaba y besaba su pie. La palabra proscuneo finalmente llegó a significar cualquier actitud interna de adoración o de adorar a alguien mayor que usted. Ellos vinieron a adorar. Por cierto, es algo interesante que la palabra proscuneo significa besar los pies o inclinarse a besar o besar reverentemente. Cuando el Nuevo Testamento usa esa palabra, siempre es usada de algo verdaderamente o que supuestamente es divino. Es una palabra que solo es apropiada para deidad, solo apropiada para deidad. Usted recordará cuando Juan trató de adorar al ángel en Apocalipsis, el ángel dijo, levántate, no me proscuneo, proscuneo a Dios. Él es el único digno de tal adoración. Kittel, quien ha escrito una serie tan maravillosa de estudios de palabras, ahí en esa obra incomparable que tiene, dice, y cito, la proscunasis es proscuneo de los hombres sabios, verdaderamente es una ofrenda al gobernante del universo. Fin de la cita. Era una palabra reservada únicamente para la deidad. Y cuando ellos vinieron, yo creo que no solo lo vieron en el versículo 2 como rey de los judíos políticamente, sino que lo vieron también como el gobernante del mundo, lo cual significa que vieron más que humanidad, ellos vieron deidad. Y ahí hay un término, Mateo lo usó aquí, que es usado en las Escrituras solo cuando es ofrecido a un Dios, sea de manera deliberada o no deliberada. Es de hecho un Dios. La palabra está reservada para dioses. De hecho, Mateo refuerza el uso de esta palabra más adelante, como lo veremos en Mateo 4, en la expresión de Satanás, porque Satanás le pregunta a Cristo si Cristo se podría postrar y proscuneo a Satanás. Y Cristo se rehúsa y dice, eso es para Dios y solo para Dios. Yo creo que los magos reconocieron al rey, pero más allá de la política, me parece apropiado decir que probablemente reconocieron a Dios y vinieron a adorar a más que a un rey. Vinieron a adorar al ungido que Dios había enviado, aquel que estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, ningún otro que el Señor Jesucristo sobrenatural. Entonces, la llegada. Después vimos la agitación en el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Bueno, entendemos eso, y toda Jerusalén con él. Él era el rey actual. Y estos hombres llegan allá a la ciudad y dicen, ¿dónde está el nuevo rey de los judíos? Y su primera reacción es, ¿mande? ¿Cuál nuevo rey? Y cuando llegaron de manera ostentosa con todas las personas que los acompañaban y llegaron ahí con su caravana, él sabía que ellos eran los que de manera oficial designaban a los reyes persas y él simplemente podía verlos encontrando a este individuo, coronando a este rey individuo, y este individuo levantándose para tomar el trono del imperio parto y después regresar al oeste para pelear la guerra ahí en el territorio de Israel y ellos entonces convertirse en las víctimas. Y Herodes, quien era un edomita que había recibido su trabajo por parte del gobierno romano porque él se había aferrado y él había tramado y había matado y asesinado y había hecho una masacre para poder alcanzar el poder político, estaba en pánico porque él pensaba que iba a perder su trabajo. Aunque él era un hombre de 70 años de edad y ya estaba casi muerto en términos de enfermedad. Pero él tenía miedo. Su celo, su sospecha y su temor lo agitaron. Estaba turbado. La palabra significa agitar. Realmente estaba temblando. Y toda Jerusalén con él. Y le dije la última vez que la razón por la que Jerusalén estaba tan conmovida era porque ellos sabían que si él estaba enojado, ellos iban a sufrir. ¿Se acuerda usted que le dije lo que él planeó para su muerte? Él dijo, nadie va a llorar cuando yo muera, entonces voy a reunir a las mejores personas de Israel en la ciudad de Jerusalén, los voy a reunir y en el momento en el que yo muera, mátenlos a todos para que lloren en esta ciudad cuando muera. Ese era el tipo de hombre que era. Y entonces ellos estaban turbados porque sabían que si él estaba muy enojado, ellos pagarían las consecuencias. Y de hecho, ellos pagaron las consecuencias porque no fue mucho tiempo después de esto que él hizo que todos los bebés que tenían menos de 2 años de edad en Belén y en el área circunvencina fueran matados por él. Ellos tenían el derecho de estar turbados. Entonces, Herodes estaba agitado. Ahora, retomamos ahí donde nos quedamos la última vez, ahí en el versículo 4, 2 semanas, 3 versículos. Tenemos que avanzar, hay 28 capítulos en este libro. Versículo 4. Ahora Herodes tuvo que hacer algo. Y entonces dice en el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer
el Cristo. ¿No es eso interesante? Muy interesante. Él demandó de ellos, ¿dónde nacería quién? El Cristo. Herodes sabía que este era más que un rey humano. Él mismo lo sabía. Este era el Mesías, el ungido. Él hizo ahí la relación en su mente. Él llegó a esa conclusión. Él estaba viviendo en una época cuando la esperanza de liberación a través de la llegada y obra del Mesías prometido estaba en los corazones y en los labios de muchos. Y él sabía que el rey de los judíos y el Mesías de Israel eran el mismo. Él lo sabía. Él sabía que había más que humanidad ahí. Él sabía que había deidad. Él, como los sabios, lo sabía. Y es sorprendente su reacción, que fue tan diferente, ¿no es cierto? Uno decide adorar y el otro decide asesinar. Él se turba y está enojado. Él, en línea con su mente macabra, él es bastante inteligente como para matar a los magos y probablemente demasiado impotente debido a que habían unos 1,000 soldados persas, muy probable, y su propio ejército era una cosa pequeña. Él no tenía alternativa. Y él no quería matarlos de cualquier manera, porque si él mataba a los magos, él habría matado a su fuente de información acerca del niño. Y el niño, que era el rey potencial, habría permanecido encubierto, y a él no le importaban los magos en absoluto. Lo único que él quería hacer era deshacerse del niño. Y entonces él trama esto en el versículo 4, trama un plan, y lo primero que hace es congregar a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Ahora, ya hemos pasado mucho tiempo hablando de los magos. Mucho tiempo hablando de Herodes. Y ahora quiero que conozcan otras personas. Estos sumos sacerdotes y los escribas, y más vale que se familiaricen con ellos ahora, porque van a estar entrando y saliendo a lo largo de la escena por todo Mateo. Entonces, en primer lugar, veamos a los principales sacerdotes. Ahora en los evangelios, y tenemos que retroceder un poco, y les voy a dar mucho trasfondo para que puedan entender quiénes son. En los evangelios la palabra sacerdote o el término sacerdote está restringido, escuche esto, al grupo de judíos que ministraban en el templo. Ahora, los judíos tenían un sistema de castas en el sentido de que los levitas estaban ahí y fue a partir del pueblo de Israel que una tribu con un rango especial, quienes eran los levitas, constituyeron el sacerdocio. De hecho, si usted no era parte de esa familia, por herencia, si usted no estaba en la genealogía, usted no tenía derecho alguno de ministrar en el templo. Ellos literalmente gobernaban el país, porque la política y la teología eran una bajo la teocracia en la que Dios reinaba. Teocracia quiere decir gobierno de Dios, así como la democracia significa gobierno por parte del pueblo. Y entonces ellos tenían estos sacerdotes y realmente estaban a cargo del país, pero dentro de los sacerdotes habían varios grupos y quiero que entienda usted quiénes eran. En primer lugar, estaban los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes, esto es el número 1. Y por cierto, supuestamente solo debe haber uno a la vez, pero con frecuencia habían muchos que estaban ahí operando al mismo tiempo. El sumo sacerdote era el único sacerdote que se le permitía hacer ¿qué? Entrar al lugar santísimo una vez al año en Yom Kippur. El pueblo judío todavía conmemora eso, el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, al templo, ahí en el lugar santísimo, rociaba la sangre en el propiciatorio para hacer expiación por los pecados de la nación entera para ese año, y solo el sumo sacerdote lo podía hacer, y solo el sumo sacerdote podía hacer una vez al año, y colocaban campanitas en su túnica, porque ellos querían oír que él estuviera moviéndose ahí, porque si él entraba ahí con pecado en su vida, ¿qué pasaba? Él moría ahí, y cuando dejaban de sonar las campanas, usted sabía que algo había pasado. Y entonces colocaban pequeñas campanas ahí en su túnica para que pudieran oírlo que se estaba moviendo hasta que salía, y tampoco se quedaba ahí mucho tiempo, y solo entraba una vez. Ese era el sumo sacerdote. Ahora, él, debido a ese derecho, era el más importante en Israel. Digo, realmente estaba ahí en la cúspide. Él servía como el presidente del Sanedrín. Y el Sanedrín, eso quiere decir 70, eran 70 ancianos gobernantes, como un congreso, un senado, mejor como un senado, eran 70 de estos hombres gobernantes.
Your love's the fire that makes me whole, and it shows. Together let our true selves unfold. I'm hallowed, every whisper, all our story told. In your eyes, my heart's been sold. You are a star in the world, you're the brightest part, shining bright, illuminating every darkened night. In my heart, with you lost a world come art. All the night, in your embrace, I take flight. Oh baby, with you every day feels right. In your love I find my light. Stay with me, let's dance under the moonlit sea. Just be free, in your arms I find my plea. In your light I find strength, I find my might. I believe in this love we're meant to be. Y él era el presidente. Esto constituía el Senado. Esto constituía la Corte Suprema Judía. Ellos hacían las leyes, ellos aseguraban de que las leyes se cumplieran, ellos tomaban todas las decisiones de la Corte, como también hacían las leyes. Ellos eran la rama judicial y el Senado en una unidad, el Sanedrín. Y él era el líder. Tenían un poder político y religioso tremendo. Esto es el sumo sacerdote. Él presidió, por ejemplo, ahí en el juicio de Jesús. Él presidió ahí en los juicios de los apóstoles, Esteban, de Pablo también. Estos hombres tenían un poder tremendo. Y por cierto, lo que es muy interesante es que algunas veces los sumos sacerdotes eran quitados de su responsabilidad por razones políticas. Muy bien. Esto se había deteriorado. Y los romanos quizás hubieran querido un sumo sacerdote diferente. Por cualquier razón que fuera en términos históricos, los sumos sacerdotes, y algunas veces alrededor de la época de Cristo, eran quitados ahí de la posición y otro era colocado ahí. Ese era el caso en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús usted tiene a dos personas en el Nuevo Testamento a quienes se refiere como el sumo sacerdote. Uno es Anás y el otro es Caifás. Ambos eran el sumo sacerdote. Anás primero, Caifás después. Anás fue quitado, Caifás tomó el lugar de Anás, pero Anás todavía está ahí y todavía es llamado sumo sacerdote. Y pudieron haber varios de estos ahí al mismo tiempo. De hecho, pudieron haber muchas veces en la historia de Israel, cuando hubieron varios que estaban ahí, y había una aristocracia tremenda. Ellos eran una aristocracia tremenda de poder y prestigio político junto con el título. Entonces, realmente eran los jefes. Y si usted va a ver al sumo sacerdote, algunas veces es Caifás, otras veces Anás. Anás estando ahí tras bambalinas, el poder realmente que estaba detrás de esto fue Caifás. En segundo lugar, hubo otro tipo de sacerdote, quien era llamado el capitán del templo. El capitán del templo. Él era el siguiente en importancia después del sumo sacerdote. Él era el jefe de la policía del templo. Ahora, Israel tenía su propia fuerza policíaca y también eran sacerdotes, por cierto. Los sacerdotes eran las personas que implementaban las órdenes y la dirección para el país. Entonces, el capitán del templo era el jefe de la policía del templo y él tenía el poder de arrestar a personas. Y, por cierto, él fue designado por el sumo sacerdote, de la familia del sumo sacerdote, él o una de las familias principales. En otras palabras, este hombre era el títere del sumo sacerdote. Él tenía el poder de arrestar. Entonces, si el sumo sacerdote quería que alguien fuera arrestado, él simplemente decía, arréstenlo, de lo contrario se quedan sin trabajo. Él realmente estaba a cargo de todo. Después, el tercer tipo de sacerdote, vamos a llamarlos los principales sacerdotes. Ahora, escuche esto. Los principales sacerdotes no son un título oficial. El principal sacerdote está compuesto de esto: el sumo sacerdote y todos los ex sumos sacerdotes que estaban por ahí, ¿muy bien? El capitán del templo y después algunos otros sacerdotes, que usted llamaría la aristocracia. Este era un grupo selecto de supervisores del templo, el tesorero del templo, ahí pudieron haber habido varios de ellos, los administradores del templo y todos los hombres ahí en el Sanedrín, de los cuales eran 70. Estos eran los sumos sacerdotes, el Sanedrín, los tesoreros, los hombres que recolectaban el dinero de los 13 receptáculos en forma de campana, ahí en la corte de las mujeres, en donde la gente colocaba todo su dinero. Eran los administradores, como también los sumos sacerdotes y el capitán del templo. Entonces, lo que usted realmente tiene en los sumos sacerdotes es la aristocracia y realmente el cerebro y el poder político y los que realmente gobernaban en Israel, todos están aquí. Ahora, por cierto, detrás de ellos habían muchos de los que podríamos llamar sacerdotes ordinarios del diario, simplemente los sacerdotes. Y por cierto,
eran diferentes de la aristocracia. Ellos no encajaban en todos los planes políticos y todo lo demás. Habían 24 grupos de ellos, 24 grupos de sacerdotes, y en virtud del hecho de que solo ministraban en intervalos a lo largo del año en el templo. Ellos llegaban al templo durante una semana, 2 veces al año. Si usted era sacerdote, normalmente uno de los ordinarios, usted vivía en algún otro lugar, o quizás vivía en Jerusalén. Usted tenía el trabajo, digamos, era un carpintero, o era una persona que trabajaba con piedras, trabajaba con tabiques, quizás era un pastor, quizás hacía algo más, no sé qué, pero tenía un trabajo y después, una semana, 2 veces al año, usted iba al templo y funcionaba como sacerdote. Esos eran los sacerdotes ordinarios. Por cierto, los historiadores estiman que probablemente habían 18,000 de esos sacerdotes en la época de Jesús, y ellos venían detrás de la aristocracia. Y cuando dicen Hechos capítulo 6, versículo 7, creo que es, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén mucho, y un gran número de los sacerdotes fueron obedientes a la fe. Estoy seguro de que fue a partir de ese grupo de los 18,000 sacerdotes ordinarios comunes que esas personas fueron salvas. Ellos no son llamados principales sacerdotes o algo más, simplemente sacerdotes. Entonces, de muchas maneras, a partir del sacerdocio, eran los hombres buenos. Ahora, en la parte de abajo de la jerarquía, inclusive abajo de los sacerdotes ordinarios, estaban el resto de los levitas. Personas que tenían su legado de Leví, estaban en la parte de abajo de la jerarquía. Habían 24 grupos de ellos también, nada más que lo que ellos hacían no era ministrar de manera oficial en el templo. Escuche esto, su ministerio era música y lo que era llamado servicio. ¿Qué tipo de servicio? Esta es una buena ilustración. El Mishnah judío, el cual nos cuenta mucho de la historia judía, dice que eran los policías del templo. Muy bien. Entonces, realmente ellos no funcionaban en un ministerio espiritual. Ellos eran los policías y tenían un ministerio espiritual maravilloso en el área de la música, pero era algo que estaba adjunto al ministerio sacerdotal de hacer sacrificios en los altares y todo eso. Entonces, este era el grupo sacerdotal. En la parte de arriba de la jerarquía está el sumo sacerdote, después el capitán del templo, después los principales sacerdotes y la aristocracia, después los sacerdotes ordinarios y después en la parte de abajo, hasta el fondo, los levitas que ayudaban ahí en el templo. Ellos eran la policía del templo y a ellos se hace referencia, como ustedes bien saben, varias veces en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, como también en el Evangelio. Lo veremos conforme vamos avanzando. Ahora, estas personas son la aristocracia y los ordinarios. Estos eran los oficiales en todo el país judío y claro, sobre esta estructura entera estaba el gobierno romano, porque los romanos habían hecho un estado de Israel que estaba bajo su autoridad. Pero ya para cuando usted llega al tiempo de Jesús, y esto es lo que quiero que recuerde, ya para cuando usted llega a la época de Jesús, los principales sacerdotes no son nada más que un montón de políticos corruptos buscando sus objetivos personales. Muy bien, las intrigas en el templo son increíbles. Son políticos corruptos desde el principio. Escuchen esto, desde el principio mismo se nos presentan aquí en Mateo 2, en el Nuevo Testamento, y desde el comienzo están en conflicto con Jesucristo, y van a estar en conflicto con Jesucristo hasta que finalmente Él muere en la cruz, una víctima de sus mentiras, y de sus tramas, y de sus planes, y de su política. De hecho, lo primero que Jesús jamás hizo, cuando Él se involucró en su ministerio, Él fue ahí a Jerusalén, entró al templo, y Él hizo un látigo y limpió el lugar, y Él echó a andar esto. Él realmente estaba dándole un golpe frontal a lo que estaba pasando ahí en Israel, lo cual era una perversión de la verdad de Dios. Él limpió su inmundicia ahí del templo. Pero estos hombres, estos principales sacerdotes, eran los que tomaban las decisiones ahí en el país. Ahora, observe de manera adicional ahí en el versículo 4, que dice que fueron convocados todos los principales sacerdotes y los escribas. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas simplemente eran personas de las otras tribus, ninguna en particular. Eran los eruditos, las autoridades de la ley. Estas personas habían pasado su vida entera estudiando la ley. Estos eran los eruditos bíblicos. Y con eso significaba el Antiguo Testamento, obviamente. Ellos no tenían un Nuevo Testamento. Entonces, ellos eran los eruditos del Antiguo Testamento. Ellos conocían todo detalle insignificante del Antiguo Testamento. Usted sabe, por ejemplo, que Esdras era un escriba. Ellos decían de Esdras que Esdras se había memorizado el Antiguo Testamento entero.
Entonces Esdras se podía sentar y escribir un manuscrito, un rollo ahí del Antiguo Testamento de Génesis hasta el final de memoria. Ahora, estos hombres realmente estaban muy metidos en aprender el Antiguo Testamento. Estos eran los escribas, eran los eruditos. Ahora observe esto. Algunos de ellos se unieron al grupo de los fariseos porque eran literalistas, eran los fundamentalistas, eran los legalistas. Ellos creían en todo lo que era dicho de la manera en la que fue dicho. Por otro lado, algunos de ellos se unieron a los saduceos porque ellos eran los liberales que querían hacer a un lado gran parte de las Escrituras y negaban ciertas cosas en las Escrituras, cosas tales como la resurrección, como los ángeles. Entonces usted tenía aquí dos grupos teológicos, los fundamentalistas y los liberales en esa época, pero ambos tenían sus escribas y sus eruditos. Y sea que los escribas de los fariseos o fueran escribas de los saduceos, ellos continuamente estaban desafiando a Jesús, ¿no es cierto? Ellos venían y trataban de hacer que cayera con sus palabras. Entonces tiene aquí toda la maquinaria política y los cerebros de Israel, y comienza con esto aquí en Mateo 2, comienzan a oponerse a Cristo. Por cierto, los escribas más adelante llegaron a ser conocidos como rabinos, y esas son las raíces de lo que conocemos en la actualidad como rabinos. Ellos eran los eruditos de la ley. Un rabino en la actualidad no es alguien que está en la línea sacerdotal levítica. Ni siquiera sabemos quiénes son esas personas. Un rabino es un escriba moderno. Entonces, Herodes llamó a los políticos y a los teólogos, los convocó, los reunió. Debió haber sido muy molesto para ellos. Aquí están los políticos más importantes que nunca habían oído de este nuevo rey. Y aquí están los principales teólogos que no sabían nada de él tampoco. Y es sorprendente que realmente ellos fueron ganados. Ellos realmente estaban un paso atrás de un grupo de persas que llegaron de cientos y cientos de millas a lo lejos para llegar aquí y estudiar bajo sus narices ignorantes y anunciarles que un rey había nacido quien no era ningún otro que su Mesías. Les tenemos noticias. Ustedes deberían saber esto. Los paganos están adelante de nosotros. Estaban aquí entrando al acontecimiento de toda la historia y ni siquiera lo supieron. Entonces, Herodes le pregunta a esta aristocracia, aquí a la maquinaria cerebral de los teólogos, les dice, bueno, ¿dónde es que van a ser el Cristo? ¿Dónde van a ser? Aquí hay un comentario al margen interesante, y esto realmente no está en el texto, pero no pude evitar sino pensar en esto. Me parece sorprendente que Herodes hizo esta pregunta, no porque él quería realmente saber dónde nacería el Cristo, para que pudiera tomar el conocimiento de esa verdad y aplicarlo apropiadamente, sino para saber esto y usarlo para sus propios fines. Y nunca me deja de asombrar cuántas personas buscan cierta información de la Biblia para usarla para sus propios fines en lugar de usarla de la manera en la que Dios ha diseñado que se use. Eso no está bien. Herodes buscó la palabra de Dios para usarla de una manera pecaminosa en contra de la voluntad de Dios. La Biblia no debe ser manejada así. Debe ser manejada con un sentido de reverencia, como algo sagrado, un sentido de asombro y una respuesta de obediencia. Pero él quería saber, no por las razones correctas. Ahora él debería haber sabido sin preguntar. ¿Sabe que era conocimiento común dónde iban a ser el Mesías? Todo el mundo sabía eso. No había duda de esto. Muchas de las personas, por lo tanto, nos dice Juan 7:40, cuando oyeron esto, dijeron, de cierto, este es el profeta. Otros dijeron, este es el Cristo. Pero algunos dijeron, ¿acaso el Cristo vendrá de Galilea? ¿Acaso la Escritura no dijo que Cristo vendría de la simiente de David, de la ciudad de Belén, donde David estuvo? Ahora, aquí viene Jesús, y él dice varias cosas en Juan 7, y la multitud comienza a gritar, oye, quizás este es el Cristo. Y alguien dice, no puede ser el Cristo, porque todos sabemos que el Cristo no viene de Galilea, él viene de Belén. Esto era conocimiento común. Herodes debió haber sabido. Quizás él lo sabía, pero él solo quería asegurarse. Él no quería perder tiempo. Él realmente no tenía la confianza. Él quería una declaración oficial del grupo de los cerebros. Y es tan increíble, es realmente tan increíble, que se lo dieron, versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos citaron las Escrituras. Ellos le citaron a Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y le dijeron, él va a nacer en Belén. Esa es la palabra oficial del profeta Miqueas. Impresionante.
Ellos sabían eso. Sin embargo, no le dieron atención en absoluto a los acontecimientos en Belén, lo cual para este entonces había ocurrido meses atrás y sin duda alguna los pastores habían dado a conocer lo que había pasado. ¿Quién fue Miqueas? Miqueas fue un profeta. Lea ese pequeño libro en algún momento. Es un libro fantástico. Miqueas, permítame contar algo de él. Miqueas fue un profeta quien habló haciendo denuncias como relámpago. Él fue un hombre de quien salió un torrente de cosas. Miqueas no solo fue uno de esos hombres que se aparece para hablarle a la gente de lo amable que era. Miqueas no era un afirmador, Miqueas era un denunciador. Miqueas habló como un relámpago en contra de los gobernantes falsos de su época, y después de que él había denunciado a los gobernantes falsos, él vio a lo largo de las edades hacia adelante y él dijo, uno de estos días, un verdadero gobernante va a venir. Uno de estos días, un gran gobernante. Uno de estos días, el rey, el Mesías. Y ustedes lo sabrán porque él nacerá en una pequeña ciudad, la ciudad de Belén, una vez llamada Efrata, la ciudad donde David establece su hogar. La voz de Miqueas es la voz de un profeta. La voz de un profeta que proclamó y él hizo llorar a una nación que lloró y lloró por su rey. Y Miqueas dijo, él va a venir y él va a venir y todos los gobernantes falsos van a ser hechos a un lado y él va a ser el verdadero gobernante y él va a venir en Belén. Y Mateo dice que los principales sacerdotes y los escribas dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta y él proceden a citarlo. Pero me encanta lo que hace Mateo. Él añade un pequeño toque al final del versículo 6. Y tú, Belén, y bien podría ser, y no estoy seguro de esto, entonces no voy a ser dogmático, pero bien podría ser que los escribas y los principales sacerdotes, y los escribas simplemente dijeron versículo 5, y quizás Mateo añadió el versículo 6. Bien podría ser que Mateo fue el que incluya ahí Miqueas 5, y la razón por la que digo esto es porque se añade aquí al final del versículo, que no está en Miqueas 5, que ciertamente no vendría de los principales sacerdotes y los escribas, sino que habría venido de Mateo, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Esto es hermoso. Dice, un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso no está en Miqueas, cuando dice apacentará. ¿Sabe lo que es tan maravilloso? Los escritores del Nuevo Testamento, escúcheme, los escritores del Nuevo Testamento, cuando estaban citando al Antiguo Testamento, no siempre citan el Antiguo Testamento de manera exacta. ¿Sabe por qué? Porque los escritores del Nuevo Testamento fueron igualmente inspirados por Dios y tenían el derecho de alterar esas cosas en conformidad con aquello que el Espíritu de Dios estaba revelándoles de manera nueva a ellos en el momento. Entonces, ellos tomaban una porción de esa verdad del Antiguo Testamento y añadían a esa verdad ese punto especial que el Espíritu de Dios quería que en ese momento de la época del Nuevo Testamento fuera añadido. Y había un mensaje maravilloso en lo que Mateo dijo. Lo que Mateo realmente estaba implicando es esto, que vendría un gobernador, un gobernante que pastorearía a mi pueblo Israel. Lo que él realmente estaba diciendo es esto. ¿Les gustaría cambiar a Herodes por un pastor? ¿Les gustaría cambiar a un demagogo? ¿Les gustaría cambiar a un asesino? ¿Les gustaría cambiar a un hombre que hace tramas? ¿Les gustaría cambiar a un hombre que odia y asesina por un pastor, quien amaría y cuidaría de su rebaño? ¿Se dan cuenta? Algo hermoso. Ellos conocían la diferencia. Y entonces, Mateo está citando, creo que es Mateo en el versículo 6, creo que los principales sacerdotes y los escribas dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y después Mateo añade el siguiente. Esto es fabuloso. Esto es fabuloso. Dice usted, ¿qué quieres decir? Escuche, todo hebreo en el mundo, todo judío en el mundo, y permítame decirlo de manera clara desde el principio. Amo Israel, créame. He estado ahí un par de veces y hay algo acerca de ese lugar que hace que mi corazón se acerque ahí, aun cuando no estoy ahí. Y tengo un gran amor por el pueblo judío. ¿Usted sabe que los mejores amigos que tengo en el mundo son personas judías? Eso es verdad. Jesús, Pablo, Pedro, David, Moisés, digo, todos ellos. Paso más tiempo con gente judía que con cualquier otro tipo de gente. Entro a mi oficina 6 horas al día y simplemente leo a estas personas judías una y otra vez. Mateo judío. También estoy llegando a quererlo mucho. Como puede ver, no tengo problema con eso. Simplemente estoy tratando de decirle lo que la palabra de Dios dice. Y todo judío en la historia es confrontado con Miqueas 5:2. Oye, el profeta dijo, él nacería en Belén. Jesús nació en Belén. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Quieres oír otra cosa?
inclusive los sumos sacerdotes y los escribas, los políticos que estaban en el liderazgo y los teólogos que estaban en el liderazgo en la época, dijeron que él nacería en Belén, como Miqueas dijo. Ahora escúchame. Cuando algunas personas judías vienen y me dicen, bueno, el Mesías no es una persona, es una actitud. Yo les digo, bueno, no creyeron eso en la época de Jesús. Los rabinos de la antigüedad no pensaron eso. Ellos dijeron que era una persona porque una actitud no puede nacer en Belén, pero una persona sí. O dicen, bueno, la idea del Mesías es la idea de la perfección de un reino judío. Usted no puede tener perfección de un reino judío que nació una vez en Belén tampoco. El Mesías es una persona, un individuo, no una nación y no una actitud, y su nacimiento debe ocurrir en Belén. Y escuche, si Jesús no es ese Mesías, entonces, de lo que está hablando Miqueas, ¿de qué están hablando aquí los principales sacerdotes y los escribas? ¿Y de qué está hablando aquí Mateo, quien era un judío devoto? El Sanedrín dijo que fue en Belén. El profeta Miqueas dijo que fue en Belén. Mateo dijo que fue en Belén. Fue Belén y toda la historia se une para estar de acuerdo con que el Mesías nacería en Belén. Simplemente fue donde Jesús nació. Y lo que es interesante es que Dios tuvo que hacer que los romanos hicieran un decreto para que José y María llegaran ahí, para que Él naciera ahí. Y Él está haciendo que toda persona esté cumpliendo con su voluntad. Es sorprendente. Estos ortodoxos literalistas, con un conocimiento mental perfecto, nunca fueron tocados en sus almas. O si tan solo les pudiera decir, el golpe del legalismo. Ellos eran indiferentes, los principales sacerdotes y los escribas, por cierto. Ellos no permanecieron indiferentes por mucho tiempo después. Ellos llegaron a volverse personas que odiaban, llenos de veneno, asesinos que tramaron el asesinato de Jesús. Y el tiempo entero, desde la indiferencia de Mateo 2 hasta las tramas y los asesinatos al final del Evangelio de Mateo, a lo largo de este proceso ellos tuvieron el conocimiento completo de que todas las profecías estaban siendo cumplidas por Jesucristo, pero rechazaron a Jesús con toda la información en la mano. Y Jesús inclusive les recordó que lo que tenían que hacer era revisar las Escrituras en las que supuestamente eran expertos. En Juan 5:39 Él dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ustedes son los expertos. Entonces, de manera inmediata, observe esto, vemos de manera inmediata que están divididos en tres grupos. Grupo número 1, en respuesta a Jesucristo, está el grupo que podía ser caracterizado como odio y hostilidad. Odio y hostilidad. Herodes temía que este bebé pequeño interfiriera con su vida. Él era una persona celosa, temerosa. Él no quería que este bebé pequeño estuviera metiéndose en su vida, molestando, sacudiendo su vida entera, cambiando las cosas, y entonces él buscó eliminarlo. Y algunas personas todavía se sienten así, 33 años más tarde, y lo hicieron. ¿Y quieres saber algo? Algunas personas todavía piensan así el día de hoy. Jesús es visto por ellos como una interferencia en su vida. Él los molesta, Él cambia sus planes, y si tuvieran la opción, ellos lo eliminarían. Y Jesús en Juan 15 le dijo a sus discípulos, si el mundo los aborrece, no se sorprendan, ellos me aborrecieron a mí. Cuando ellos van y los odian y los van a meter en la cárcel y los van a matar y van a pensar que están sirviendo a Dios, al hacer esto, entonces está aquí el odio y la hostilidad. La segunda categoría, y el odio y la hostilidad es ejemplificado por Herodes. La segunda categoría es lo que llamo los indiferentes. Los indiferentes y los indiferentes son caracterizados por los principales sacerdotes y los escribas. Ellos estaban tan metidos en su teología, tan metidos en sus intrigas políticas y sus juegos para obtener el poder, y tan metidos en sacar dinero en el templo y poder producir dinero lo más rápido que pudieran a expensas de la gente, y estaban tan perdidos en toda su religión que ni siquiera les importó que Él nació. Simplemente eran indiferentes. Y hay muchos así el día de hoy. Siempre pienso en Lamentaciones, donde Jeremías clama a Israel y él dice, ¿no es nada para ustedes todo lo que pasa? Digo, ¿cómo es posible que sean indiferentes? Quizás estos son los peores. Siempre pienso en el poema de Stuart Kennedy. Dice, y cito, cuando Jesús vino al Gólgota, lo colgaron en un árbol, y ellos metieron grandes clavos ahí en las manos y los pies, e hicieron un calvario. Lo coronaron con una corona de espinas, ahí rojo donde estaban sus heridas, y profundos. Esos fueron días crueles, y la carne humana fue barata.
Cuando Jesús vino a Birmingham, simplemente pasaron a su lado. Nunca lo lastimaron, solo lo dejaron morir. Porque los hombres se habrían vuelto más tiernos y no le habrían dado dolor. Simplemente pasaron ahí junto a la calle y lo dejaron en la lluvia. Aún así, Jesús lloró, los perdonó, porque no sabían lo que hicieron. Sin embargo, todavía llovió y vino la lluvia del invierno que lo mojó. Las multitudes se fueron a casa y dejaron las calles sin un alma para ver a Jesús agazapado contra una pared, y clamaron por el Calvario. Usted, Kennedy, está diciendo que él habría preferido el odio que la indiferencia. En tercer lugar está la adoración, caracterizada ¿por quién? Por los magos, y siempre ha sido así con Jesús. Algunos son hostiles, otros indiferentes, y algunos adoran, y ellos adoraron. Entonces, la llegada y la agitación. Veamos la actuación. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos. Esta vez él pensó que podía tener una junta privada. Si él tenía otra junta pública con estos hombres, todo el mundo realmente sabría que algo estaba por pasar. Entonces él tuvo una junta privada. Y él indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí es lo que yo llamo actuación, porque este tiene que ser uno de los actos más grandes de hipocresía en toda la Biblia. Este hombre es un farsante, y los hombres sabios no lo saben. Y vienen del este, y ellos no saben lo que está pasando. La primera junta fue pública, pero esta junta va a ser en secreto, porque Herodes tiene algo en mente. Un plan, una mentira, y los sumos sacerdotes y los escribas lo sabrían. Los hombres sabios no lo saben, y va a ser muy sutil. Él no dijo, ¿cuántos años tiene el niño? ¿Cuál es su edad? Sino que él dijo, cuando apareció ese brillo, y creo que él tuvo que apelar ahí al interés de los hombres sabios en la astrología y en la astronomía. Cuéntenme de esa estrella. Ustedes son buenos con las estrellas. Cuéntenme de esto. ¿Cuándo apareció? Como si la astronomía fuera de interés para él. Su verdadero interés era matar al pequeño bebé. Y por cierto, es interesante que la estrella ahora no es visible en absoluto. La vieron en el este, desapareció, y llegaron a Jerusalén y no la han visto desde que llegaron. ¿En qué momento apareció la estrella? Dice ahí que inquirió diligentemente de ellos, y la palabra en el griego es exactamente, ¿me podrían dar el día, por favor? Quiero saber cuándo nació ese bebé. Y no sabemos cuál fue la respuesta de estos hombres, pero obviamente Herodes se dio cuenta de que se iba a matar a todo niño de 2 años y menores. De esta manera él podría deshacerse del rey. Quizás ellos le dijeron, fue un periodo de 6 meses, y él, bueno, simplemente para estar seguro voy a matar a todos los niños de 2 años y menores en caso de que la estrella llegó un poco más tarde. Y allí en el capítulo 2, versículo 16, dice que él mató a todos. ¿En base a qué? Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Qué hipócrita, él quería saber. Y versículo 8, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Es feo, ¿no es cierto? Aquí está el Hijo de Dios, bendito, glorioso, majestuoso. Aquí está, al mismo tiempo, el necio de necios. En lugar de caer postrado a sus pies, él desea quitarle la vida. ¡Qué necio! Cómo él quiso matar al Salvador, al único Salvador. Y entonces los magos se vuelven herramientas ignorantes para la destrucción del Mesías, pensando que estaban ayudando. Me encanta la sutileza de Mateo. Acabo de pensar en esto, la sutileza de Mateo. Él de nuevo está enfatizando que Cristo es un rey, no solo por su linaje, no solo porque él viene a ser adorado, sino también por su rechazo. Si no fuera un rey, ¿creen que este rey